Mi nombre es Domínguez Romero Miguel Ángel. Soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la materia de conmutación y enrutamiento de redes. Bien, a continuación se les justificará lo que es el capítulo 4 del examen de la plataforma de Cisco. Para agilizar el proceso de la explicación previamente, se tomaron algunas capturas de pantalla del examen, así como de la justificación del capítulo 4, para hacerlo un poco más breve. Nos dice la pregunta 1. Consulte la ilustración. ¿Cuál es el problema con con la terminación que se muestra? En este caso se colocó que la longitud de la parte sin penetrar de cada cable es demasiado larga. Tenemos que consultar la ilustración. Pero previamente el capítulo 4 nos proporciona un poco de información y conocimiento acerca de esto, que podemos ver lo que en el conector defectuoso es de la parte izquierda. Entonces, en este caso, consultando la ilustración, pues podemos corroborar que en efecto es la misma imagen y dice que la terminación incorrecta de los cables puede afectar el rendimiento de transmisión y nos dice que es intensa y el revestimiento no cubre completamente, que es lo que se seleccionó en la pregunta 1. En la pregunta 2, ¿cuál de estas es una función de la subcapa del control de enlace lógico? Señala marcos para identificar el protocolo de capa de red que se ejecuta. En este caso lo encontramos en el sistema 4.3.1.2 en el párrafo que está subrayado, que es el control de enlace lógico. Esta subcapa superior se comunica con la capa de red, coloca en la trama de información que identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. Bien, en la pregunta 3, ¿qué es verdad con respecto a las topologías físicas y lógicas? Se seleccionó que la topología lógica se refiere a la forma en que una red se transfiere datos entre dispositivos. Esto lo encontramos en el sistema 4.4.1.2, topologías físicas y lógicas, en los párrafos subrayados, que dice que se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas. Y el segundo párrafo es la topología lógica en la que influye el tipo de trama de red y control de acceso a los medios que se utiliza. Corroborando así la pregunta 3. En la pregunta 4, ¿cuál de las siguientes características describe el crosstalk? La distorsión de los mensajes transmitidos de las señales que transportan por hilos adyacentes. Esto lo encontramos en el sistema 4.2.1.1, características del cableado de cobre. En el párrafo que dice crosstalk, se trata de una perturbación causada por los campos eléctricos o magnéticos de una señal de hilo a la señal de hilo adyacente, que es lo que está subrayado en la pregunta 4, que seleccionaron en la pregunta 4. Y en el segundo párrafo se muestra la forma en que la interferencia puede afectar la transmisión de datos. En este caso, puede afectar o distorsionar los mensajes transmitidos. En efecto, corroboramos que la pregunta 4 también es correcta. En la 5, ¿cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar cableado de fibra óptica en lugar de cableado de cobre? Puede transportar señales mucho más lejos que el cableado de cobre. Esto lo encontramos en el sistema 4.2.3.6, comparación entre fibra óptica y cobre. En el párrafo subrayado nos menciona que las fibras ópticas son finas, tienen una pérdida de señal relativamente baja y pueden utilizarse en longitudes mucho más mayores que los medios de cobre. Eso lo podemos corroborar que la pregunta 5 es correcta. En la pregunta 6, un administrador de red está diseñando la disposición de una nueva red inalámbrica. ¿Cuáles son las tres áreas de importancia que se deben de tener en cuenta al crear una red inalámbrica? Seguridad, área de cobertura e interferencia. Esto lo encontramos en el sistema 4.2.4.1, propiedades de los medios inalámbricos, donde nos tenemos que es área de cobertura, interferencia y seguridad. En la pregunta 7, un administrador de red advierte que algunos cables Ethernet instalados recientemente transportan señales de datos distorsionadas y con errores. Los cables nuevos se instalaron en el cielo raso, cerca de tubos fluorescentes y equipos eléctricos. ¿Cuáles son los dos factores que pueden interferir con el cableado de cobre y provocar una distorsión de la señal y daños en los datos? Es el EMI y el RFI. Lo encontramos en el sistema 4.2.1.1, características del cableado de cobre. En el párrafo de interferencia electromagnética, que es la EMI, o en la interferencia de radiofrecuencia, que es la RFI, que nos menciona las señales de EMI y RFI pueden distorsionar y dañar señales de datos que transportan los medios de cobre. Proseguimos con la pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes capas del modelo OSI es responsable de especificar el método de encapsulación utilizando para tipos específicos de medios? Es la capa de enlace de datos. Esta se encuentra en la capa física subtema 4.1.2.1. En el párrafo, la capa física de OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de capa de enlace de datos a través de los medios de red.
y la capa de enlace de datos nos encapsula en forma de trama, justificando así nuestra pregunta 8. En la pregunta 9, ¿cuál es la definición del ancho de banda? La cantidad de datos que puede fluir desde un lugar hacia otro en un periodo determinado. Eso lo encontramos en el subtema ancho de banda 4.1.3.2 del capítulo 4, en el párrafo subrayado, que hace mención que el ancho de banda es la capacidad de un medio para transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. Corroborando así nuestra pregunta 9. En la pregunta 10, ¿qué método de transferencia de datos permite que se envíe y se reciba información al mismo tiempo? Se seleccionó que es la Full Duplex. Esto lo encontramos en el sistema Hard Duplex y Full Duplex 4.4.3.2 en el párrafo subrayado, que hace que mientras que el Duplex permite la envío y recepción de datos simultáneos. Entonces es Full Duplex ya que permite que se envíe y se reciba información al mismo tiempo. En la pregunta 11, ¿qué contiene el trailer de una trama de enlace de datos? Detención de errores que se seleccionó, lo encontramos en el sistema campos de trama 4.4.4.2, que nos hace mención que los protocolos de la capa de enlace de datos agregan un trailer en el extremo de cada trama. El trailer se utiliza para determinar si la trama llegó sin errores y este proceso se denomina detención de errores. Así corroboramos que la pregunta 11 también es correcta. En la pregunta 12, ¿por qué se utilizan dos hilos de fibra para una sola conexión de fibra óptica? Se seleccionó que permiten la conectividad full duplex. Esto lo encontramos en conectores de fibra óptica 4.2.3.4 del capítulo 4, en el párrafo subrayado, que nos dice que se requieren dos fibras para realizar una operación full duplex. Así corroboramos que la pregunta 12 en efecto es correcta. En la pregunta 13, ¿cuál de los siguientes son dos servicios realizados por la capa de enlace de datos del modelo OSI? Es acepta paquetes de capa 3 y los encapsula en las tramas y consta de acceso de medio y realiza la detención de errores. Esto lo encontramos en el sistema la capa de enlace de datos 4.3.1.3 del capítulo 4 en los párrafos subrayados, que nos hablan del modelo OSI y es acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas y controla la forma en que los datos se colocan y reciben los medios, así como lleva a cabo la detención de errores. Corroboramos así que la pregunta 13 es correcta. En la pregunta 14, a medida que los datos se trasladan por los medios de un stream de unos y ceros, ¿cómo identifica un nodo receptor el comienzo y el final de una trama? Se seleccionó que es el nodo transmisor inserta bits de inicio y detención de la trama. Esto lo encontramos en el subtema capa física 4.1.2.1 en los párrafos subrayados, que es eh, de radio que representa los bits en cada trama y en bits pasa los bits a la trama de enlace de datos en forma de trama completa. Y también con la ilustración que nos aparece, que es el nodo de origen, nos transforma en cápsula en forma de bit para sacarlo en el nodo de destino. Corroborando así la pregunta 14. En la pregunta 15, ¿cuál de estas afirmaciones describe la topología en estrella extendida? Seleccionamos que las terminales se conectan a un dispositivo intermediario central que se conectan a dispositivos intermediarios centrales. Esto lo encontramos en topologías físicas de LAN 4.4.3.1, que nos habla de la topología de estrella extendida, que dice que en una topología en estrella extendida, dispositivos intermediarios centrales interconectan otras topologías en estrella extendida. Lo podemos corroborar con la ilustración. Así corroborando nuestra pregunta 15. En la pregunta 16 tenemos que consultar la ilustración. La PC está conectada al puerto de consola del switch. Todas las demás conexiones se realizan con el enlace de Fast Ethernet. ¿Qué tipos de cables UTP se pueden utilizar para conectar los dispositivos? Con el conocimiento previo que nos otorga el capítulo 4 de la plataforma de Cisco, se contestó que es de consola, 2 directo y 3 cruzado, así como lo podemos consultar en esta ilustración. En la pregunta 17, ¿qué técnica se utiliza con el cable UTP para la protección contra la interferencia de señal del crosstalk? Se seleccionó que es trenzar cables entre sí en pares. Esto lo encontramos en el sistema cable de par tensado no blindado 4.2.1.3 en los párrafos donde nos señala, el cable UTP, que hace mención a que el cable UTP consta de un 4 de pares de hilos codificados por colores que están tensados entre sí y recubiertos en un revestimiento de plástico flexible. Corroborando así la pregunta 17. En la pregunta 18, ¿cuáles serían los dos ejemplos de topologías híbridas? Los encontramos en dos subtemas, en topologías físicas de WAN comunes 4.4.2.1, nos habla de la topología de malla, que dice que la topología de malla parcial es una topología híbrida, y la topología física de LAN 4.4.3.1, que hace función que dice que la topología de estrella extendida es un ejemplo de topología híbrida, justificando la pregunta 18, seleccionemos ejemplos de topologías híbridas, que en este caso sería estrella extendida y malla parcial.
En la pregunta 19, ¿cuáles de los siguientes constituyen dos motivos para que los protocolos de capa física utilicen técnicas de codificación de tramas? Se seleccionó que es identificar dónde comienza y termina la trama y distinguir los datos de información de control. Esto lo encontramos en el tema capa física 4.1.2.1 en el párrafo subrayado, que nos hace mención que la capa física de OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de capa de enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y codifica como secuencia de señales que se transmiten de los medios locales, un dispositivo final o un dispositivo intermediario que recibe los bits codificados que componen la trama, haciendo referencia a nuestras dos respuestas de la pregunta 19. En la pregunta 20, ¿cuál es la función del valor CRC que se encuentra en el campo FSC de una trama? Se seleccionó que es verifica la integridad de la trama recibida. Esto lo encontramos en campos de trama en el subtema 4.4.4.2, que nos hace mención que un nodo de transmisión crea un resumen lógico del contenido de la trama, conocido como el valor de la, perdón, de comprobación de redundancia clíquica, CRC. Este valor se coloca en el campo secuencia de la verificación de la trama FSC, que hace referencia a nuestra pregunta 20. Así la justificamos. En la pregunta 21, que tenemos que unir las características de la fibra y no se utilizan todas, tenemos que buscar lo que es fibra multimodo y la fibra monomodo. En la multimodo se seleccionó que es LED como fuente de luz, generalmente utilizada en redes LAN y varios haces de luz en la fibra. Esto lo encontramos en el subtema tipos de medios de fibra óptica 4.2.3.3 en la figura 2 que nos habla del multimodo en los párrafos subrayados, que es LED como fuente de luz, consta de un núcleo más grande y utiliza emisores de LED para enviar pulsos de luz y se usa como mucho más en redes LAN, corroborando así nuestra pregunta 21. Y en el monomodo se utilizaron los que son láser como fuente de luz, generalmente utilizada en redes troncales en el campus universitario y solamente unas de luz en las fibras. Del mismo modo, en el mismo subtema 4.2.3.3 tipos de medios de fibras óptica, pero en este caso en la figura 1, en los párrafos subrayados, láser como fuente de luz, troncales de campus para distancias de varios de miles de metros y único haz de luz, así corroborando nuestra pregunta 21. En la pregunta de 22, ¿qué tipo de conector usa la tarjeta de interfaz de red, que es los RJ45? Lo encontramos en dos subtemas. En tarjetas de interfaz de red 4.1.1.2, que nos habla que las tarjetas de interfaz de red NIC conectan un dispositivo de la red. Las NIC Ethernet se utilizan para las conexiones por cable, como se muestra en la figura. En esta figura estamos utilizando un cable de RJ45. Esto lo corroboramos con el sistema 4.2.2.3 que habla de los conectores UETP, haciendo referencia a los conectores RJ45 para UETP, así corroborando nuestra pregunta 22. Por último, en la pregunta 23, ¿qué indica el término rendimiento? La medida de los bits transferidos por los medios durante un periodo determinado. Esto lo encontramos en el subtema rendimiento 4.1.3.3 del capítulo 4, donde nos dice, el rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante el periodo de tiempo determinado. Prácticamente es la misma respuesta de la pregunta 23. Bueno, esto sería todo hasta aquí.